estudiantes. En el día de hoy les quiero brindar una pequeña repaso sobre la actividad en el uso de la guía de desarrollo del ejercicio 1 que se creó para que ustedes tuvieran un derrotero o un apoyo de guía. Entonces lo que vamos a hacer en el ejercicio es una validación estadística para el tiempo entre llegadas y una validación estadística para el tiempo de servicio de una línea de espera. Bien, entonces lo que tenemos en general son los tiempos entre llegadas. Voy a ir intercambiando esta guía con un desarrollo que tengo realizado por acá. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar los datos. Recuerden que es con F9. Entonces, primero lo que debemos construir es esta tablita. Una vez teniendo los datos, aquí yo tengo los datos, puse por acá la fórmula, pero uno teniendo los datos aquí, entonces lo que vamos a organizar es la primera tabla. Es la primera que tenemos acá, donde aparecen número de clases, las marcas de clases. Hasta ahí la tenemos, ¿cierto? Entonces lo primero que hay que hallar es la frecuencia observada empírica. ¿Cómo hacemos esta frecuencia observada empírica? Debemos incluir en ella los eventos realizados que estén dentro de las clases. Por ejemplo, del 2 al 3, buscamos los datos que estén del 2 al 3 y encontramos que hasta acá, del 2 hasta el 3, ya 3.2 es mayor que 3, entonces tenemos 5 datos. Por eso es que inicialmente lo que debemos hacer es ordenar los datos para que se nos sea fácil la ubicación de la frecuencia observada empírica. Entonces aquí lo hacemos de esa misma manera todos. Al final sumo, miren que está la función suma, nos debe contar 60 datos. Muy bien. Ahora la frecuencia relativa observada es la división entre la frecuencia observada empírica sobre el total de datos. Entonces aquí lo hago, al final me tiene que dar como suma 1. Ahora la frecuencia empírica, relativa acumulada es la suma de clase y la siguiente clase. Voy acumulando, entonces esta me permanece igual. Esta va a ser entonces la suma, va a ser la suma de la anterior más la de la presente clase, de esta manera. Y así, pues voy a arrastrar los datos, al final me tiene que quedar 1. Ahí pueden ver. Entonces, recuerden que es poner la primera, y aquí simplemente es sumar la anterior frecuencia acumulada más la frecuencia relativa y arrastro y me da al final 1. Muy bien. Lo siguiente que debemos encontrar, muchachos, es la media. La media la podemos hallar de la siguiente manera. Simplemente lo que voy a hacer es una suma producto. La función es así. Bueno, acá en la guía ya tenemos esta tabla completa. En la guía nos piden calcular la media. Entonces estas ecuaciones que están aquí son las ecuaciones como determinar la marca de clase, los intervalos de clase y demás. Entonces nos piden calcular la media. Bueno, lo primero que hay que hacer es una gráfica. Entonces dice representar gráficamente la frecuencia relativa empírica y la frecuencia relativa acumulada empírica. Entonces yo aquí debo elaborar un gráfico. Vamos a poner acá este gráfico. Vamos a editar este gráfico. Entonces los dos gráficos que debo observar, frecuencia relativa empírica y la frecuencia acumulada empírica. Entonces voy a insertar acá un gráfico donde hay una combinación de dos gráficos, es esta. Entonces vamos a tomar este gráfico combinado. Entonces vamos a tomar las dos series. Aquí está. Y tomamos el gráfico combinado. Entonces este es el gráfico. Aquí tengo como tal la frecuencia relativa empírica versus la frecuencia relativa acumulada. Aquí está. Muy bien. Voy a ponerle nombre. Frecuencia relativa empírica versus frecuencia
regla acumulada. Listo. Entonces de esa manera queda graficada. Muy bien, ahora vamos con la media. Para el cálculo de media simplemente lo que voy a hacer es hacer una suma producto entre ¿quién? Aquí dice la media de la distribución empírica no es más que la suma de producto de FI, pero FI es la frecuencia relativa de la clase por la marca de clase. Entonces simplemente me ubico aquí cuál es la marca de clase, aquí la tenemos, acá está la tenemos, multiplicado por la frecuencia relativa de la clase. Entonces la frecuencia relativa es esta que tenemos acá. Entonces yo puedo aplicar acá una suma producto. Es decir, yo puedo, muchachos, sumar, o multiplicar acá por, perdón, yo puedo multiplicar este por la frecuencia relativa empírica y ir sumando. Ahora viene la siguiente, por ir sumando. Pero lo podemos hacer con una función de Excel que se llama suma producto. Aquí yo marco cuál es la matriz 1, marco la matriz 2 que voy a sumar y tomar el producto, le doy Enter. Ahí tenemos. Ahora la varianza, ¿cómo la calculamos? La varianza se calcula de la siguiente manera. Aquí dice, entonces la sumatoria de la frecuencia relativa de la clase por la marca de clase menos la medida de la distribución empírica al cuadrado. Entonces, haciendo esos cálculos fueron desarrollados acá en este apartado. Acá los tenemos. En este apartado los tenemos. Y nos da un total. Nos da un total de... No, espérenme muchachos que ese no. Ese fue otro cálculo que yo estaba haciendo allá. Hagámoslo nuevamente. Entonces, la varianza de la distribución empírica entonces es la frecuencia relativa de la clase por la marca de clase menos la medida de la distribución empírica al cuadrado. Entonces, yo puedo, si quiero, puedo realizar esos cálculos acá. Puedo rodar este gráfico hacia acá y puedo realizar, miren, este cálculo que está aquí, que es la marca de clase menos la medida de la distribución empírica al cuadrado. Entonces, yo lo puedo hacer así. La marca de clase menos la medida de la distribución empírica y eso lo voy a elevar al cuadrado. Para elevar al cuadrado tengo que poner este símbolo que tenemos acá, ese que está ahí. Muy bien. Entonces yo voy acá a marcar con F4 la media. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si yo arrastro acá, la media no se mueva, no se me modifique. Listo, entonces arrastro hasta acá y ahí tengo sus valores. Muy bien. Entonces simplemente ahora lo que resta es multiplicar la frecuencia empírica, la frecuencia relativa empírica de la clase, por ese cálculo que hice y lo sumo, entonces una suma producto. Entonces vamos a hacer la suma producto. Igual suma producto. ¿De quién? De la marca de clase, perdón, de la frecuencia relativa de la clase por el cálculo que hice. Entonces la frecuencia relativa de la clase por
punto y coma por el cálculo que hice. Cierro acá y ahí tenemos que la varianza nos da 6.7. Muy bien, listo. Entonces, si yo quiero acá, para que esto no me estorbe, puedo ocultar acá. Listo. Muy bien, entonces, ahora lo que sigue es, una vez calculado la media y la varianza, es desarrollar la frecuencia exponencial, porque lo que vamos a evaluar en esta prueba es saber si los datos representados en los tiempos de llegada y en los tiempos de servicio corresponden a eh, una distribución estadística dada. Entonces, debemos hallar entonces ahora la frecuencia exponencial. Vamos a tomar la distribución exponencial con esa que la vamos a hablar. Entonces, calculemos la frecuencia exponencial y la frecuencia relativa teórica. Entonces, para hallar eso, primero queremos encontrar lambda. Lambda es 1 sobre la medida de la distribución empírica. Entonces, por acá la tenemos. Simplemente yo voy a hacer 1 sobre la media que ya calculé. Y ahí me da el valor de lambda. Muy bien, entonces ahora debo aplicar la frecuencia, la fórmula de frecuencia de la distribución exponencial para el tiempo de llegada, que es el primer ejercicio que estamos haciendo. Entonces es lambda por Euler a la menos lambda por t. Entonces lo hago por acá, aquí lo tengo. Entonces es lambda, pero lambda es E4, aquí está, por Euler, el valor del Euler, según nos dice acá la guía, mírenlo aquí, es 2.7182828 28, bueno, yo puedo poner acá, si quiero, para no tener que poner tantos decimales, simplemente yo puedo hacer exponencial, y esa exponencial es la forma de Euler. Bien, entonces tenemos que es Euler a la menos lambda por t. Ahí tenemos. Muy bien. Ahí tenemos el valor. Entonces simplemente acá lo que hacemos es arrastrar. ¿Por qué arrastramos? Ojo, siempre tengan en cuenta, muchachos, de bloquear las celdas. ¿Cómo bloquean las celdas? Para que no se las mueva cuando yo arrastro. O sea, esta celda no se puede mover cuando yo arrastro. Entonces la bloqueo poniéndome en la mitad y dándole o presionándole F4. Ya la otra, esta sí se me tiene que mover porque tengo que hacerlo clase por clase. Entonces miren, aquí lo que resta es arrastrar. ¿Bien? ¿Listo? Recuerden arrastrar. Ahí lo que estoy haciendo es validando los datos, que sean los datos correspondientes. Muy bien, entonces ya tenemos este cálculo hecho. Ahora lo que tenemos es que hacer el cálculo de la frecuencia relativa exponencial teórica. ¿Cómo calculamos esa frecuencia relativa exponencial teórica? Aquí la tenemos 1 menos lambda, 1 menos, perdón, Euler a la menos t por lambda. Entonces aquí, 1 menos Euler, aquí puse nuevamente el valor, pero podemos poner exponencial y nos lo va a calcular de las dos formas es igual. Entonces 1 menos Euler, que es exponencial, a la menos lambda, aquí está, por t, que t es la que se me va a unir, entonces le doy enter, ahí lo tengo. Simplemente, como se los dije anteriormente, es arrastrar, ¿vale? Entonces acá nos piden otra gráfica. Nos piden que grafiquemos la frecuencia relativa acumulada empírica versus la frecuencia relativa exponencial teórica. Entonces tenemos aquí en este gráfico, vamos a revisarlos. Entonces tengo frecuencia relativa empírica, aquí la tengo seleccionada, y la frecuencia relativa exponencial teórica. Vamos a revisar los otros datos. Frecuencia relativa exponencial teórica. Entonces tenemos este gráfico. Yo ya lo tenía preparado. Simplemente, muchachos, aquí es seleccionar las dos columnas que contienen datos. Le dan insertar. Vamos a seleccionarlas acá. Perdón, es la empírica. Es esta versus esta que tenemos acá. Y aquí le dan insertar y escogen los gráficos, un
se me seleccionaron los dos datos, tienen que ser dos clases. Vamos a quitarla y vamos a agregar una por una. Simplemente acá ponen el nombre y los datos, ponen este que está acá. Ahí tenemos la primera. Y acá simplemente agregan otra y ponen el nombre este. Y de datos ponen la frecuencia relativa empírica. Y le damos a aceptar. Ahí nos aparecen los dos datos. ¿Bien? Igual que el que yo tengo por acá graficado. ¿Vale? Entonces, una vez tengamos ya la gráfica seleccionada para comparar las gráficas, miren que una tendencia, la frecuencia empírica, la frecuencia teórica sí tiene como la marca de la exponencial y la frecuencia empírica, miren que por acá los datos están muy alejados. Entonces acá, muchachos, lo que resta hacer es sacar o hacer la prueba de hipótesis. Simplemente volvemos a poner los datos, la frecuencia, el número de clase, elaboramos la tablita tal cual como aparece acá en la guía. Calculamos la frecuencia observada, que ya la tengo, simplemente es pegarla acá, valido que la suma me dé 60. Este agrupamiento de clases lo dejamos al final. Y pasamos a calcular la frecuencia teórica. ¿Listo? Para la distribución chi cuadrado. Entonces esta frecuencia teórica no es más que 60 por Euler a la menos lambda por I sub I menos 1. I sub I menos 1, miro el límite inferior de la clase, por ejemplo. Para este el límite inferior es 2. Y el límite superior, que luego me va a restar acá, menos Euler a la menos lambda por I sub I, que es el límite superior, este que tengo acá, 3. Vamos a elaborarlo acá. Entonces simplemente, muchachos, lo que yo voy a hacer es 60, bueno, yo lo calculé por acá aparte, y es, entonces, Euler, pero yo puse acá el valor, mírenlo aquí, Euler, ¿qué hice? Primero calculé esto que está aquí, y luego multipliqué por 60, entonces, Euler a la menos lambda, entonces aquí está el valor del Euler, a la, esto es elevado o exponencial, a la menos lambda, aquí está escogido, este es lambda, por 2. ¿Quién es 2? El límite de este, inicialmente, el límite inferior, menos Euler a la menos lambda por el límite superior. Entonces, menos, aquí está el menos, menos Euler a la menos, aquí está el signo menos, lambda por el límite superior. Entonces, como estoy elaborando este, el límite superior es este. Miren que la fórmula se va a repetir. Lo único que no se me va a poner acá es lambda, por eso está marcada aquí, está bloqueada. Recuerden que es pararse en el centro, presionar F4, la bloquean. Y listo, ahí podemos arrastrar. Y aquí tenemos todos los valores. ¿Listo? Ahí están todos los valores, ¿vale? Perdón, muchachos, aquí les está diciendo que es arrastrar. No, tienen que tener en cuenta y poniendo límite inferior y límite superior. Esto hay que hacerlo manual, perdón. Así recuerda haberlo hecho manual, me disculpan ahí. Listo, una vez lo tengan acá hecho, entonces simplemente lo que me falta es, como ya tengo todo esto hecho, multiplicar por 60. Entonces aquí yo lo multipliqué por 60. ¿Por qué lo hago aparte? Para no enredarnos, muchachos. Entonces multiplico todo por 60, si ustedes se dan cuenta. No es necesario que aquí me dé 60, porque yo estoy hablando de límites superiores y estoy haciendo un ajuste con Euler. Son muchos datos decimales. Es posible que pierda decimales ahí y no me den los 60. Recuérdense que una distribución teórica evaluada o versus con una empírica. ¿Listo? Entonces, aquí si hago el agrupamiento de clases con o en justificación esta nota que dice en la distribución chi cuadrado como regla práctica el conteo de la frecuencia teórica NI debe ser al menos 5. ¿Qué quiere decir eso? Que esta frecuencia teórica debe ser al menos 5, es decir, mayor que 5. Entonces, por eso pongo. Si es mayor que 5, lo pongo, no la agrupo, la dejo intacta. Miren que 6.24 es mayor que 5. La dejo intacta acá.
5.36 es mayor que 5, lo dejo intacto acá. Ya el 4 no es mayor que 5, tengo que agruparlo. ¿Con qué agrupo? Con la siguiente. Si la agrupo con esta me da 8.56, es mayor que 5, entonces agrupo solamente esas dos. Sigo con la siguiente, me da 3.39, ¿es mayor que 5? No, tengo que agruparla. Si yo la agrupo con esta, me da 6.39, eso sí es mayor, 31, eso sí es mayor que 5. Lo agrupo y me queda acá. Y al final sigo, 2, si lo agrupo con esto me da 4.66, si lo agrupo con este ya me da 5, lo puedo poner aquí. Pero si agrupo ahí, me quedan faltando 2 y estas dos jamás me van a completar 5. Entonces, no las puedo dejar sueltas y agrupo todo para que me dé 6.51. Una vez yo agrupe todo esto, chicos, hago ese mismo agrupamiento, tal cual como lo hice acá, lo hago acá en el agrupamiento de clases para la frecuencia observada. Entonces miren que tiene el mismo arreglo de la tablita. Las dos iniciales no están agrupadas, las siguientes dos sí, las siguientes dos sí, y al final agrupo un total de 5, acá también, igual que acá. Muy bien, entonces aquí, con la fórmula de chi cuadrado, esta que tenemos aquí, hago clase por clase. Entonces, chi cuadrado es igual a la frecuencia observada menos del agrupamiento clase menos esta frecuencia. Todo eso lo elevo al cuadrado, llevarlo acá al cuadrado, y eso lo divido entre n sub i, es decir, entre este mismo, perdón, cerrarlo aquí al cuadrado. Entonces divido entre esta misma, ¿ven? Y ahí tengo la chi cuadrada. Arrastro, no me deja arrastrar porque hay una combinación, entonces tengo que hacerla manual, ¿bien? Entonces aquí, acuérdense que es, perdón, frecuencia observada menos del agrupamiento de clase teórico, lo elevo al cuadrado y lo divido entre n sub i, y ahí voy obteniendo todas, ¿bien? Aquí hay una variación grande porque miren que aquí varía bastante, muy bien. Entonces aquí divido y al final sumo, según lo que me dice, hago la sumatoria y encuentro que chi cuadrado. Entonces, voy a hacer una prueba de hipótesis, y es evaluar una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Aceptar, ¿cuál es la hipótesis nula? Aceptar f de z. ¿Qué es f de z? Aceptar que la frecuencia exponencial, los datos obtenidos tienen una distribución muy parecida o cercana a la frecuencia exponencial. Lo acepto sí que si el chi cuadrado, es decir, esta sumatoria que me da acá al final, es menor al chi cuadrado de la tabla. Entonces, ¿cómo es el chi cuadrado de la tabla? Simplemente yo lo busco en tabla, en la tabla de chi cuadrado la pueden buscar en internet, y miro los grados de libertad. ¿Cómo calculo el grado de libertad? Entonces, depende del número de clases. N es el número de clases utilizadas en la distribución chi cuadrado, es decir, las clases que me salieron. Salió una, para este caso, 1, 2, 3, 4, 5 clases nada más utilicé. Entonces 5. El K, parámetro utilizado en la distribución chi cuadrado, me preguntaban cuál era el K. Mírenlo, acá tenemos. Utilizamos un parámetro que fue la media, por lo que K va a ser 1. Menos 1. Y listo, aquí hallo la chi cuadrado de la tabla, miro cuál es menor o mayor y ahí saco el análisis si se aprueba la prueba de hipótesis, si se acepta o no se acepta de que la frecuencia exponencial teórica tiene un comportamiento igual que la empírica para este agrupamiento de datos, ¿vale? Para el tiempo de llegada. De esa misma manera voy a trabajarlo para el tiempo de servicios, ¿vale? Entonces espero que este video sea de mucha aclaración, que evalúen lo que han realizado hasta ahora y recuerden que estamos resolviendo y realizando